Hola, bienvenidos. Estamos en el módulo de patología y diagnóstico oral. Eh, por cosas de logística y de red acá en la casa, en este sector, que es donde está más silenciado, tengo que tener el video apagado para que obviamente no se produzcan cortes durante la grabación del mismo. En este módulo de patología y diagnóstico oral, eh, me ha tocado hablarles de las lesiones fibróseas. Ya es un grupo importante, vamos a ver las características generales, los principales representantes de estas lesiones en esta clasificación propiamente tal, entendiendo qué es lo que sucede cuando nos vemos finalmente enfrentados a lesiones con estas características. En general, las lesiones fibrosas como conjunto, independiente de que tengan características clínicas, características radiográficas, características cierto, histológicas, que muchas veces no tienen la capacidad de compartir, son un grupo de lesiones en que su patogenia, no así su etiología, en que en muchos casos es bastante desconocida, tienen un desencadenante común. ¿Ya? Las lesiones fibrosas en particular son aquellos grupos de lesiones en donde, por una parte, se produce reabsorción del tejido óseo, vale decir, de las estructuras óseas normales, y ese tejido y ese espacio, vale decir, que es dejado por ese tejido normal, tiene la capacidad de ser reemplazado por un tejido fibroso. Por eso lesiones fibroóseas. Ahora, ese componente óseo como apellido de ese componente fibroso, ya que está determinado fundamentalmente por fibras de colágeno y fibroblastos, que son los que producen finalmente el producto, que es el que va a rellenar ese espacio que dejó el tejido óseo perdido, va a presentar cantidades variables de hueso o no necesariamente de hueso como lo conocemos estructuralmente, sino que de algún material que pueda presentar un cierto grado de calcificación y que pueda ser más o menos similar a la conformación ósea. Por ejemplo, que pueda ser dentro de su conformación y su estructura similar a lo que es el cemento radicular. Entonces, básicamente, el nombre ya es de este grupo de lesiones que vamos a revisar está netamente relacionado al fenómeno patogénico que se produce cuando se eh, desarrollan o intervienen una serie de elementos en este proceso de recambio de tejido óseo por un tejido fibroso. Habiendo entendido eh, el concepto general que involucra a este grupo de lesiones, nosotros las vamos a clasificar en tres grandes entidades patológicas, cada una obviamente con su subclasificación. Dentro de estas lesiones vamos a tener la displasia fibrosa, el fibroma cementosificante y las displasias cementarias. Dentro de la primera categorización, que es la displasia fibrosa, vamos a tener la displasia fibrosa monostótica y la displasia fibrosa poliostótica. Por otra parte, la segunda categorización es el fibroma cementosificante y por último, la tercera, en donde tenemos la displasia cementaria periapical y el nódulo cementario esclerótico, que corresponden a las displasias cementarias propiamente tal. La primera que vamos a revisar corresponde a la displasia fibrosa. La displasia fibrosa tiende a ser una entidad patológica que es regional. Ahí vamos a ver, porque de acuerdo a la clasificación que nosotros visualizamos hay dos tipos, ¿cierto? La poliostótica y la monostótica. Entonces, recuerdo en base a eso, se va a producir una alteración de la zona, obviamente que se encuentra afectada, que en la mayoría de los casos tiende a ser de tipo asintomática. En estos casos particulares, obviamente, el hueso va a tener la capacidad de perder su estructura normal y de sufrir el cambio que habíamos mencionado en una de las primeras diapositivas, que corresponde finalmente a un cambio del tejido fibroso por un tejido
perdón, del tejido óseo por un tejido fibroso con algunas estructuras óseas que pueden ser, cierto, espículas inmersas en esta estructura fibrosa generada por los fibroblastos, que tiene un aspecto trabecular, ya en un conectivo que muchas veces no adquiere la conformación de un tejido conectivo normal, sino que es más bien de características amorfas. La displasia fibrosa como patología propiamente tal, es importante que nosotros conozcamos que es una patología benigna. También se categoriza como una enfermedad del desarrollo y no sé si ventaja o no, pero tiende a ser autolimitante. Quiere decir de que llega un momento en que sigue un curso esta enfermedad y obviamente se detiene y por tanto se estabiliza, por decirlo de alguna forma, en el tiempo y no sigue generando complicaciones ni trastornos fundamentalmente en el paciente. Muchos autores consideran la displasia fibrosa como una consideración amartomatosa. No sé si recuerdan el concepto de amartoma, ¿ya? Pero el concepto de amartoma propiamente tal es una estructuración, ¿cierto?, de un tejido con características de algo que conocemos, pero que está ubicado en una localización que no es la normal. ¿Ya? En este caso en particular se produce una alteración en el proceso de maduración del hueso y eso hace que finalmente se produzca una transformación de este hueso maduro hacia este hueso, ¿cierto? O hacia este espacio que dejó el hueso y que es reemplazado por el tejido fibroso propiamente tal. No se ha llegado a un consenso con respecto a lo que es la etiología o lo que desencadena fundamentalmente el proceso de displasia fibrosa. Se ha visto, o se postula, mejor dicho, que existe algún desequilibrio en la función de células osteogénicas, que pudiese ser, por ejemplo, también una reacción propia del hueso a un fenómeno traumático, a un fenómeno mecánico, o también pudiese relacionarse a un desorden endocrino que tuviese la capacidad de manifestarse desde un punto de vista local, o sea, algo sistémico específicamente generara una afección en lo que es el hueso propiamente tal. Dentro de este grupo, que es la displasia fibrosa, nosotros tenemos dos grandes grupos o subclasificaciones, que como ustedes pueden visualizar, en esta diapositiva ya tiene la capacidad de a su vez subdividirse. Así tenemos la displasia fibrosa monostótica, que es aquella que afecta solo una estructura ósea, en donde tenemos la juvenil, que es la más frecuente, que tiene la ventaja de ser autolimitante, como les mencionaba anteriormente, la juvenil agresiva, que tiene un crecimiento, como bien el nombre lo indica, extremadamente rápido, por tanto el daño, ¿cierto?, asociado a la patogenia de la lesión tiende a ser bastante significativo. La displasia fibrosa monostótica adulta, que es poco prevalente y que esta, a diferencia de la juvenil, por ejemplo, sigue un curso que no se detiene o que no se frena en el tiempo, y la craneofacial, ya que antiguamente era como considerada como un tercer tipo de displasia fibrosa, que afecta a estructuras, como vemos ahí, óseas específicas de nuestra economía. Y por otra parte, tenemos la displasia fibrosa poliostótica, que es aquella que afecta a varias estructuras óseas, no solamente a una, y que además, y que por eso acá está acompañada o se subdivide en síndromes, está acompañada de otros signos y síntomas que son importantes. Y así tenemos el síndrome de McCone-Halbrig y el síndrome de Jaffe. ¿Qué podemos decir con respecto a la epidemiología de la displasia fibrosa monostótica? Puede comprometer, bueno, no es que pueda, compromete solo uno de los huesos maxilares, y dentro de los datos epidemiológicos podríamos decir que el maxilar es el que se presenta, ¿cierto?, con afecciones de forma más frecuente. Generalmente se presenta en pacientes más bien jóvenes, primera y segunda década, o sea, hasta los 20 años como promedio, y por eso obviamente se señala que es mucho más frecuente en niños. Recuerden que, y si volvemos acá atrás, una de las subclasificaciones que era la más prevalente era la juvenil, que por una parte tenía, como yo les mencioné, la ventaja de ser autolimitante.
podríamos decir en cierta forma que el curso de esta enfermedad va a la par con el desarrollo del organismo, entonces tiende a generar una maduración en la pubertad y junto a este proceso y a esta detención también del crecimiento general de todo el resto de nuestras estructuras, tiende también a producirse su detención. No existe una predilección de género, así que afecta a ambos géneros por igual. Dentro de las características clínicas, lo que nosotros podemos observar en una displasia fibrosa monostótica, que como ya decíamos tiene la capacidad de afectar fundamentalmente a maxilar, ya es una tumefacción, o sea, vamos a visualizar un aumento de volumen y que cumple como con las características generales que visualizábamos dentro de las displasias cuando hablamos de sus características genéricas, que tiende a ser un volumen de tipo asintomático. ¿Ya? El crecimiento va siendo lento y eso va generando también de que esta tumefacción vaya siendo bastante armónica y bastante amigable con los tejidos adyacentes y que por tanto sea una tumefacción muchas veces con un revestimiento mucoso bastante similar a las estructuras adyacente y que solamente se visualice desde el punto de vista clínico un aumento de volumen ya considerable dependiendo del punto o del momento en que se realice finalmente el diagnóstico. Tiene la capacidad de generar, independiente de que su crecimiento es lento, de formación de las corticales y generalmente lo hace hacia la cortical vestibular, que es donde más se evidencia, ¿cierto?, el abombamiento y la tumefacción propia característica de esta displasia fibrosa monostótica. Y como ya les había mencionado, por las características relacionadas con su crecimiento, la mucosa tiende a visualizarse de forma indemne. Si ustedes visualizan acá, no hay grandes variaciones con respecto a color, no hay lesiones ulceradas, no hay placas blancas, no hay placas rojas, por tanto se mantiene la característica y solamente se observa el aumento de volumen o la tumefacción. Acá también se visualiza lo mismo, ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto?, que hay un aumento de volumen, que en este caso sí afecta a la cortical palatina, pero miren el abombamiento hacia vestibular, pero vuelve a repetirse relacionado con el recubrimiento mucoso que permanece normal sin variaciones significativas. Ahora, desde el punto de vista radiográfico, esta displasia monostótica tiende a ser una lesión mixta, por tanto vamos a tener áreas radiopacas y áreas radiolúcidas. Ahora, eso va a ir dependiendo o va a ir variando, mejor dicho, de cómo va evolucionando la lesión y cómo va pasando, ¿cierto?, por estas diferentes etapas. Por eso va a observarse, ¿cierto?, más radiolúcida en un principio y más mixta en etapas intermedias, ya, y obviamente más radiopaca ya en estadios mucho más avanzados. Una de las características, yo diría, patognomónicas de la displasia fibrosa monostótica tiene que ver con la característica imagen que entrega desde el punto de vista radiográfico, que es la de vidrio esmerilado. ¿Ya? Los vidrios esmerilados son aquellos que tienen como una irregularidad, ¿cierto?, en su superficie, y esa es la imagen desde el punto de vista radiográfico. No es una imagen nítida, no es una imagen definida, sino que es como una rarefacción que es característica ya de este tipo de lesión. Los bordes tienden a ser difusos, no tienden a estar bien delimitados y ya dijimos, y que se observa obviamente no solamente desde el punto de vista clínico, sino que también desde el punto de vista radiográfico, una expansión de las corticales incluso podría llegar en estadios más avanzados, porque si nos vamos a la patogenia, hay una pérdida importante de hueso, por tanto se pierde el sustento de las piezas dentarias, va a tener la capacidad de desplazar o de generar movilidad de las piezas dentarias. Nos concentramos en esta imagen que ustedes ven acá. Esa es la imagen típica de una displasia fibrosa, que es como de vidrio esmerilado. No es una imagen característica que uno pudiese definir fácilmente, pero se visualiza, ¿cierto?, que el trabeculado óseo no es normal y que hay áreas más radiolúcidas y zonas más radiopacas. Lo mismo que acá, ¿ven? Es una imagen difusa de vidrio esmerilado y lo mismo que se visualiza acá.
Acá podemos ver, ¿cierto?, en un corte transversal, en diferentes planos, el abombamiento importante, y aquí, bueno, se produce un abombamiento tanto por lingual, pero miren el abombamiento hacia vestibular, que es como lo más característico de la lesión. ¿Ven? Hay el abombamiento, e incluso algunas zonas, ¿cierto?, que corresponden a estas masas radioopacas que se visualizan y que van a determinar finalmente de que se produzca esta evolución hacia una estructura mixta, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, acá no están visibles esas masas radioopacas, y acá sí lo están, que son las que se visualizan también en esa zona particular. Con respecto a qué es lo que vamos a ver si hiciéramos la exéresis de la lesión desde el punto de vista histológico, obviamente nos vamos a centrar en lo mismo que hemos venido visualizando anteriormente, o sea, va a haber pérdida de tejido óseo, por eso la imagen radiolúcida, pero ese tejido óseo va a ser reemplazado por un tejido fibroso, ¿ya? A la vez van a haber formación de hueso de forma irregular, y espículas muchas veces que van a entregar otra característica patognomónica, así como desde el punto de vista radiográfico, la característica patognomónica de la displasia fibrosa era el vidrio esmerilado. Desde el punto de vista de la etiología es la distribución, ¿cierto?, de ese hueso irregular inmerso en este mar de tejido fibroso en forma de letras chinas en el sentido figurado, ¿cierto?, de que presentan una conformación bastante irregular, como vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Por eso dice que la formación de ese hueso irregular tiende a formar trabéculas en forma de letras chinas. Hay pocas, o por decirlo, escasas células osteoblásticas. Obviamente, para tener este tejido fibroso tiene que hacer tejido fibroblástico, por tanto fibroblasto y obviamente fibras de colágeno. Miren acá, ven, acá está este mar inmenso, muy celular. Miren lo que corresponde a estas estructuras violetas o moradas, ¿cierto?, o púrpura, como ustedes lo quieren llamar, corresponde a los núcleos de los fibroblastos, un tejido conectivo un poco más laxo, un poco más denso, y esta se estructura, miren, hay algunos osteocitos en la matriz, ¿cierto?, ósea irregular inmersa, que le da esa imagen, como les digo, de letra china. Acá se puede visualizar con un aumento un poco mayor los fibroblastos, el depósito de fibras de colágeno y esta tejido, ¿cierto?, trabecular inmaduro. Y esta es la imagen característica que se visualiza de una displasia fibrosa, en donde tenemos, ¿cierto?, con un aumento menor, el trabeculado óseo que adquiere esta forma irregular inmerso en la matriz fibrosa, y eso es lo que se llama como letras chinas, ¿ya? Acá tenemos el tejido fibroso, ¿cierto?, los núcleos, y acá las espículas de tejido óseo, ¿cierto?, anormal, porque el tejido normal ha experimentado los procesos de reabsorción. Y como dice ahí, como para entender esta irregularidad y qué es lo que se visualiza desde el punto de vista radiográfico, es que se mencionan como que fuesen verdaderas astillas, y eso es lo que le da finalmente la conformación desde el punto de vista radiográfico a esta lesión. Ahora, con respecto a lo que es el manejo de una displasia monostótica, ya dijimos, entregamos varias directrices que nos pudiesen ir indicando básicamente cómo podríamos ir respondiendo frente a este tipo de lesiones. Básicamente es una lesión, ¿cierto?, que es autolimitante y que va acompañada al crecimiento general. Por tanto, generalmente cuando, valga la redundancia, se finaliza el crecimiento del general del individuo a los 18, 21, 22 años aprox, ya esto debería detenerse. Y es ahí en el momento en que hay que ir obviamente controlando para ver el manejo, que tiende a ser más bien conservador de la lesión, y que está asociado a muy bajas recidivas. Por tanto, con un control adecuado en el tiempo, un paciente que presenta este tipo de patología funciona bastante bien. Ahora, por otra parte, dentro de esta misma clasificación de la displasia fibrosa, teníamos aquella en que
la afección que veíamos anteriormente no solamente tenía la capacidad de afectar solamente a un hueso, sino que de afectar a múltiples estructuras. Y dentro de esta teníamos, ¿cierto? O la categorizábamos como la displasia fibrosa poliostótica. Polio porque obviamente afecta a varios huesos. ¿Ya? Es menos frecuente que la anterior. Hay un componente congénito muchas veces y como hay un componente congénito, generalmente las primeras manifestaciones tienden a evidenciarse durante la niñez. Dentro de esta displasia fibrosa, nosotros tenemos dos entidades que se acompañan con otros signos y síntomas, como la enfermedad de Jaffe y el síndrome de Albright. ¿En qué consiste cada una de ellas? La enfermedad de Jaffe se produce, ¿cierto?, una afección en varios huesos de la estructura del esqueleto y a la vez también puede haber no solamente de huesos largos generalmente, que es donde se produce la afección de las displasias, sino que también a nivel de las estructuras maxilares. Y desde ese punto de vista obviamente nos involucra a nosotros por ser nuestra área. Y a diferencia de el síndrome de que vamos a ver a continuación, en particular la enfermedad de Jaffe, además de afectar, ¿cierto?, las estructuras esqueletales de otras partes del organismo, no tiene la capacidad de presentar otros signos o síntomas sistémicos, sino que solamente las alteraciones o estos procesos, ¿cierto?, de reabsorción y de reemplazo de estructuras óseas, aquí vemos los huesos, ¿cierto?, de la cadera, en otras partes del organismo. A diferencia de esta otra entidad que también está dentro de la displasia fibrosa poliostótica, de afección de varias estructuras óseas, pero que a diferencia de el anterior, de Jaffe, este sí se acompaña con otro compromiso sistémico. Aparte del compromiso óseo, hay pigmentaciones en la piel, máculas de coloración café, por eso dice café con leche, que es la traducción, y también muchas veces hay importantes alteraciones endocrinas y muchas veces también por lo mismo sexualidad precoz o los caracteres sexuales, ciertos secundarios, se manifiestan más tempranamente. Acá podemos ver el compromiso que se produce, ven, es una lesión mixta, zonas radiolúcidas, áreas radiopacas, afectando la extremidad ya superior. Lo mismo acá, miren ahí el abombamiento de las corticales y cómo se puede producir a ese, o se visualiza a ese nivel, la alteración de esta estructura propiamente tal. Una representación, ¿cierto?, 3D, en donde se visualiza ese abombamiento y que acá se puede ver claramente la asimetría, ¿cierto?, entre lo que es la hemiarcada izquierda, que es la normal, y la derecha, que presenta abombamiento no solamente por vestibular, sino que también abombamiento por lingual. Ahí tenemos, ¿cierto? Entonces, la primera entidad de displasia fibrosa, que tenemos la displasia fibrosa poliostótica y la monostótica. Recordemos que son tres grandes categorizaciones dentro de las lesiones fibrosas y la segunda de esas categorizaciones correspondía a el fibroma cemento osificante. ¿Ya? ¿En qué consiste básicamente el fibroma cemento osificante? Comparte, obviamente, las mismas características que comparte la displasia fibrosa y todas las lesiones de este grupo. ¿Por qué? Porque va a existir el reemplazo, la sustitución de tejido óseo por tejido fibroso neoplásico. Ahora, en cuanto a la etiología, como la mayoría de las lesiones de este grupo, tiende a ser bastante poco específica, existe bastante controversia, algunos señalan que podría existir estimulación de células indiferenciadas que migrarían, por ejemplo, del ligamento periodontal, ya, pero existe controversia en establecer claramente un inicio o un claro factor etiológico respecto a esta patología propiamente tal.
Con respecto a este fibroma cementosificante, nosotros, así como en el caso de la displasia, podíamos categorizar en dos grandes grupos, monostótica y polostótica, el fibroma cementosificante también nosotros lo podemos categorizar y vamos a tener el fibroma cementosificante propiamente tal como entidad y una variante que es la variante juvenil. Ahora, ¿qué características básicamente tiene este fibroma cemento osificante desde el punto de vista clínico? Al igual que la displasia fibrosa, son lesiones completamente benignas. Muchas veces su comportamiento puede ser un poco agresivo desde el punto de vista de las destrucciones óseas o del compromiso óseo que pudiesen generar, pero tienden a tener un comportamiento benigno. Comparten también con respecto a las lesiones fibrosas que tienen un crecimiento lento, tiende a ser bastante circunscrita. Obviamente, como es una lesión que está dentro de la estructura ósea, eh, tiende a ser una lesión bien circunscrita y bastante de consistencia bastante dura. Ahora, si nosotros visualizamos básicamente el recubrimiento mucoso, va a pasar, ¿cierto?, un fenómeno similar a lo que visualizábamos en la displasia fibrosa, que tiene que ver con la mantención indemne del revestimiento mucoso. También tiende a ser asintomática y expansiva, y al igual que las displasias fibrosas, también puede desplazar piezas dentarias. O sea, estamos eh, recordando, ¿cierto?, que acá se produce una pérdida finalmente del soporte óseo, entonces las piezas dentarias no tienen finalmente una base en la cual estar sustentadas, por decirlo de alguna forma bien burda. A diferencia del grupo anterior en que podía afectar a ambos géneros, en este caso en particular se presenta más o tiene una leve predilección por el género femenino con respecto al masculino y en edades más bien jóvenes. ¿Ya? Se localiza de preferencia en la zona posterior, a nivel mandibular y específicamente también en la zona del cuerpo. Aquí podemos ver la importante asimetría y los importantes cambios desde el punto de vista del examen clínico, ¿cierto? Que pudiese generar una displasia, perdón, un fibroma cementosificante. Acá podemos trazar la línea media y miren cómo se produce el desborde, ¿cierto?, de la zona del ángulo mandibular y se pierde la línea de continuidad de la zona basilar mandibular. Y ahí básicamente se visualiza esa importante tumefacción que fácil debe tener como 7 centímetros aprox de diámetro mayor. O sea, es bastante importante. Y acá se visualiza una imagen del procedimiento quirúrgico en donde se ha realizado, ¿cierto?, un colgajo y se llega, perdón, a la zona de la lesión y ahí se pudiese ver, ¿cierto?, la estructura ósea que le otorga finalmente esa consistencia dura que se mencionaba dentro de las características generales. Ahora, con respecto a las características radiológicas, también es una lesión mixta, al igual que las lesiones fibroóseas, ¿ya? Em, Va a ser fundamentalmente radiolucia y lo que va a ir modificándose va a ser el grado o la cantidad de radiopacidad dentro de esta radiolucidez propia finalmente de esta lesión. Tiende a presentarse desde el punto de vista clínico y es lo que se visualiza generalmente desde el punto de vista radiográfico como una sola estructura, por tanto tiende a ser unilocular y si nosotros recordamos una de las características que veíamos desde el punto de vista radiográfico, y por eso lo quise ahí para que ustedes lo tuvieran presente, radiográfico de la displasia fibrosa era que tenía límites como difuso. En cambio, el fibromosificante, y eso les podría servir para establecer como diagnóstico diferencial cuando están dentro de la duda de frente a qué ustedes están enfrentados, con el fibroma cementosificante que tiene un límite neto, un límite definido y no este límite como poco claro, por decirlo de alguna forma, de la displasia fibrosa. Al igual que los casos anteriores, desplaza piezas dentarias de forma corticales, pero sí las piezas dentarias, y eso es una característica fundamental,
tienden a mantener la vitalidad. Iba a decir las corticales, pero en realidad es la vitalidad. Ven, acá tenemos una imagen de un fibroma osificante, es una lesión que experimenta también diferentes zonas, pero aquí miren, predomina lo que es la zona o la proporción, mejor dicho, radioopaca de la lesión, pero se visualiza claramente ya todo lo que tiene que ver con respecto a la tumefacción vestibular y la tumefacción, en este caso principalmente lingual. Ay, perdón. No. Ay, perdón. Acá ven, acá está la zona básicamente de la lesión en que, a diferencia de la displasia fibrosa, sus límites tienden a ser bien definidos. Y eso a ustedes finalmente les va a permitir establecer diagnósticos diferenciales. ¿Ven? Acá es una sola estructura, bordes bien definidos, pero miren el tamaño que alcanza finalmente esta lesión. O sea, es un tamaño y la deformidad. Prácticamente esto podría ser homologable desde el punto de vista de la imagen clínica a una de las primeras pacientes que yo les mencioné, ya que es bastante importante, ¿cierto?, la magnitud de la lesión propiamente tal, y acá se ve estas zonas radiolúcidas y áreas radiopacas que pueden ir variando finalmente entre un estadio y otro, y que eso va estableciendo finalmente las diferencias. Acá vemos nuevamente una imagen, ustedes pueden visualizar ahí bastante definida, o sea, aquí los márgenes están súper claros, cosa que no se visualizaba en la displasia fibrosa, una zona más bien radiolúcida, pero miren, hay áreas radiopacas irregulares inmersas en la totalidad. Dentro de lo que es las características histológicas, obviamente va a haber un depósito dentro de este mar, que digo yo, de tejido conectivo fibroso, que es muy celular, con muchas fibras de colágeno, con células formadoras de tejido mineralizado, va a haber un depósito de elementos trabeculares mineralizados de tipo óseo, o que puede ser también un tejido osteoide, no necesariamente, recuerden que el tejido óseo que acá tenemos no es el tejido óseo con las mismas características originales del tejido, cierto, propio de la estructura de la economía, ya es un tejido osteoide, un tejido inmaduro, irregular, que no ha alcanzado su grado de calcificación, que no ha alcanzado finalmente su grado de maduración final. O pueden haber también cementículos o estructuras que son más bien basófilas, ya como vamos a ver ahí. Ahora, recuerden que obviamente esta imagen que se observaba desde el punto de vista radiográfico estaba estrechamente relacionado también con el tejido que estaba rodeando y con el tejido que finalmente se presentaba aquí en la lesión propiamente tal. Entonces, dependiendo del tejido que predomina, puede ser, y eso también puede establecerse ahí alguna diferencia con respecto a su nombre, porque a lo mejor lo pueden leer por ahí, pueden pensar que son diferentes estructuras, pero que se trata de una sola entidad patológica, como en diferentes estadios, dependiendo básicamente del tejido que predomina. Entonces, el título, ¿cierto?, de esta patología era fibroma cementosificante porque es mixto, o sea, tiene componente fibroblástico y tiene, ¿cierto?, el componente óseo propiamente tal, ¿ya? Pero si hay un predominio, por ejemplo, del hueso por sobre el tejido conectivo, hablamos de un fibroma osificante. Y si hay ahora esta distribución que podía tener también ese tejido óseo a través de estos cementículos, ya como calcificaciones esféricas, hablamos de fibroma cementificante. ¿Ya? Miren, acá tenemos el tejido fibroso, muy celular, como vemos ahí, núcleo bastante alargado de los fibroblastos, lo mismo acá, inmerso, importante cantidad de fibroblastos, y estas espículas de tejido óseo que están visualizadas en esa zona en particular. Y este es en estos cementículos, ven que presentan una estructura distinta a esta, que son espículas irregulares, ven que son redondos, eosinófilos, o sea, bien rosaditos, ¿cierto?, que se presentan, miren ahí la celularidad, inmersos en este mar, pero inmensamente celular de fibroblastos. Acá vemos claramente también estas estructuras óseas, ya no en forma esférica, sino que en forma más irregular,
ya, pero miren estas estructuras de cementículos ahí. Y acá miren, visualicen también acá lo que corresponde a una parte como más superior, mucho más densa de tejido colágeno y una parte más inferior que más que fibrilar tiende a ser más celular. Acá vemos, ¿cierto?, el mar de colágeno, muy celular, todas esas estructuras, esos puntitos, como dicen los alumnos de pregrado, corresponden al núcleo de los fibroblastos, y miren esta conformación esférica que corresponde entonces a estos cementículos. ¿Ya? Aquí vamos a ver la descripción que corresponde a este caso clínico, perdón, a este caso clínico, que es una paciente, género femenino, 44 años de edad, es una paciente joven, que tenía un aumento de volumen. Ella relataba un aumento de volumen y este se localizaba básicamente en la zona mandibular del lado izquierdo. ¿Ya? Ella a la anamnesis no relataba de que hubiese presentado trauma reciente, y el crecimiento había sido aproximadamente en un rango de 4 meses. Ya a la palpación, al momento del examen clínico, la paciente remitía sintomatología, pero esto estaba como dentro de la sintomatología categorizada como leve. Em, Al estudio radiográfico, al estudio panorámico, ya se visualiza, como vamos a ver ahí, una imagen mixta, eh, de forma redondeada, expansiva, y con las típicas características que veíamos en la descripción, básicamente, de el fibroma osificante, como calcificaciones rodeadas de un ribete radiolúcido periférico. Aquí está la imagen clínica, ustedes pueden visualizar que solamente se externaliza, ¿cierto?, un aumento de volumen, una tumefacción, pero que no hay cambios de coloración ni presencia de lesiones ulceradas por sobre la superficie. Y acá está la imagen radiográfica de esta panorámica que se señalaba, en donde ahí está la lesión. ¿Ven? Es una masa, en este caso principalmente destaca la masa radiopaca, ahí se visualiza una zona radiolúcida, ya en la zona en la que la paciente presenta finalmente la tumefacción. Hay un acercamiento de la lesión y se visualiza la relación con respecto a la epicentaria y la zona radiolúcida, pero que predomina la zona radioopaca. En cuanto al manejo propiamente tal de un fibroma osificante, como dijimos, y que esa era una de las características que compartía con respecto a la displasia fibrosa, ya tiende a ser benigna. Entonces, lo que se hace es que una vez que se diagnostica, ¿cierto?, la lesión, se realiza la extirpación, ya la enucleación, la extirpación, y a la vez, para evitar, ¿cierto?, de que se produzca, que pudiese quedar algún elemento propio que pudiese generar alguna complicación posterior, un adecuado curetaje de la zona en particular, ¿ya? Y dentro de este grupo del fibroma cementosificante teníamos una variante, y era la variante juvenil. ¿Qué características tiene? Básicamente, ya, bueno, es importante decir primero que nada que es infrecuente y, como bien su nombre lo indica, es una patología que es juvenil, por tanto se produce por bajo los 15 años de edad y tiene una predilección más por el género masculino con respecto al género femenino. ¿Ya? Puede afectar los huesos de la cara y también los huesos del cráneo, ¿ya? Y eso lo hace también que obviamente sea una entidad, una patología que está estrechamente relacionada con nuestra área. En el caso que afecte los maxilares, el más fuertemente afectado es el maxilar superior y sobre todo en la zona posterior, vale decir de premolares y molares. Muchas veces producto de su crecimiento y producto de esta como agresividad que pudiese presentar esta lesión, tiende muchas veces a alcanzar tamaños bastante considerables e incluso a cruzar la línea media.
tiene un componente, ya dije, agresivo y pudiese relacionarse desde ese punto de vista con otras estructuras, en el seno maxilar, en piso de órbita, y que por ende también producto de esta agresividad no es diferente a la displasia fibrosa o a la variante normal, por decirlo de alguna forma, o clásica de fibroma cementosificante, y también puede generar desplazamiento y rizálisis de piezas dentarias. Básicamente, la diferencia, como ustedes pudieron visualizar, es que se presenta en pacientes más jóvenes, ¿ya? Y el tratamiento tiende a ser el mismo, vale decir, el retiro, la enucleación de la lesión con el curetaje, y la recidiva tiende a ser también bastante baja. Ahora, dentro de este grupo de lesiones como diagnóstico diferenciales, como para que ustedes también pudiesen establecer con sus pacientes, está, por ejemplo, que con la displasia fibrosa tienen una clínica porque se presentan con aspectos cierto similar, pueden tener una radiografía, porque recuerden que dependiendo de la etapa también puede ser una lesión mixta, y microscópica también pueden ser similares. Ahora, también podemos considerar como diagnóstico diferenciales el cementoblastoma, ya porque también se produce como esta lesión, ¿cierto? Aunque ahí hay que diferenciar con respecto a la continuidad del espacio del ligamento periodontal, osteomelitis o lesiones como osteoblastoma o osteoma osteoide, con la diferencia de que sí, estas dos últimas entidades, a diferencia de la que estamos revisando, se asocian a sintomatología y esta cursa, ¿cierto?, generalmente asintomática. Y por último, pero no menos importante, como se suele decir siempre, tenemos las displasias cementarias, ya también como patología fibroósea, en donde tenemos la cementaria periapical, la cementaria florida y la cementaria focal. Básicamente este grupo de displasias cementarias es lo mismo, y lo que varía, ¿cierto?, es su localización. Ya la periapical en el periápice, la florida un poco más extensa, y la focal en un punto en particular, ¿ya? También son benignas, ya está asociado ahí, como dice, y que era lo que yo les adelantaba anteriormente, al ápice de las piezas dentarias. Pueden contener calcificaciones esféricas amorfas, tienden a ser asintomáticas, por lo tanto generalmente tienden a hacer un hallazgo radiográfico, y en general tienden, como les digo, a presentar características bastante similares, pero solamente varían en cuanto a su presentación clínica. Ya pueden pasar, por lo que veíamos, de acuerdo a esta radiolucidez, radiopacidad, por distintas etapas. Ya una zona radiolúcida, que es una etapa osteolítica de pérdida del hueso, una zona cementoblástica, cuando ya comienza a producirse el depósito de estas estructuras nodulares radiopacas propiamente tal, y ya una etapa más madura, más estructurada, ya con un predominio, por decirlo de alguna forma, de las radiopacidades. Ay, se pixeló bastante la imagen, pero acá ustedes pueden ver, no creo que es la única. Básicamente es cierto los cementículos, pero básicamente es lo mismo que veíamos con respecto a las otras imágenes. Características clínicas, ya les mencioné, hallazgo radiográfico, por el hecho de que son lesiones totalmente asintomáticas, generalmente afectan al género femenino, en las piezas anterosuperiores, ese es otro factor que ustedes debiesen tener como en consideración cuando están realizando diagnósticos diferenciales. Ya, por ejemplo, qué piezas afectan, en qué zonas del maxilar o en qué zonas de la mandíbula tienden a localizarse estas lesiones, sobre todo cuando están viendo lesiones óseas, porque muchas comparten muchas características. Entonces la única forma de ir como identificando son a través de estos pequeñas diferencias, ¿cierto?, entre una y otra. Y al igual que la mayoría de las lesiones de este grupo, tiende a ser autolimitante. Una de las variantes, ¿cierto?, de las displasias es la displasia cementaria periapical, o sea, localizada en la zona periapical. Ya dijimos, y eso lo comparten los tres tipos de displasia cementaria, la imagen radiolúcida, radiopaca y mixta va a depender básicamente de la evolución, ya, porque va a haber una reabsorción ósea, pero también va a haber una formación de tejido conectivo y la formación finalmente de estas trabéculas cementarias.
Ahora, si esta displasia cementaria afecta a una zona mucho más extensa, vale decir, un grupo de piezas dentarias, ya, y se presenta de forma mucho más difusa, hablamos de una displasia cementaria florida. Es una entidad poco frecuente en Chile, generalmente afecta a mujeres de raza negra, y por la imagen clínica, y no, por la evidencia clínica y por la imagen radiográfica muchas veces, ahí está, mejor, puede diagnosticarse como una osteomelitis de tipo esclerosante, porque la imagen que brinda es bastante poco definida, ¿ya? Tiende a ser simétrica, bilateral, entonces eso por ahí les podría entregar luz, es cierto, de que pudiesen estar enfrentados a una displasia cementaria florida, y obviamente desde el punto de vista radiográfico se presenta como áreas radiopacas muy marcadas y difusas. Ahora, diagnóstico diferencial, básicamente la osteomelitis, como decíamos, fibroma osificante que veíamos en el caso anterior, sobre todo cuando destaca, ¿cierto?, uno de los principales aspectos a considerar, ¿cierto?, desde el punto de vista histológico es esa conformación, granuloma o incluso lesiones quísticas. Ahora, al igual que la displasia fibrosa, por ejemplo, tiende a ser autolimitante, entonces desde ese punto de vista el tratamiento va a depender de las posibles consecuencias que pudiese haber originado más que de la patología propiamente tal. Ustedes ven acá que desde el punto de vista clínico no se produce absolutamente ninguna variabilidad, pero sí desde el punto de vista radiográfico. Y por eso decía, incluso por ahí, que cuando está en una etapa radiolúcida pudiese tener como diagnósticos diferenciales, o ustedes pudiesen considerar como diagnósticos diferenciales los granulomas o los quistes, porque es de esta forma como se produce. ¿Ven? Estado inicial, a los 6 meses y posteriormente a los 20 meses, cómo se produce la evolución finalmente de la lesión. Y esta es, por ejemplo, la floría, miren, ven, es como una imagen casi en el espejo, afecta más o menos de forma simétrica a las mismas piezas dentarias, afecta de forma bilateral, pero es extendida, ¿cierto? Por eso florida, como expandida, ya totalmente poética la definición. Y para ir terminando ya, la cementaria focal, que al igual que en el caso de las anteriores, tiende a ser asintomática, también puede ser un hallazgo radiográfico, se localiza fundamentalmente a nivel posterior de mandíbula, afecta también al género femenino, pero en este caso no específicamente de la raza negra, y muchas veces también pudiese estar asociado a zonas de previa extracción, o sea, como áreas finalmente de cicatrización. Y desde el punto de vista radiográfico puede visualizarse como áreas radiopacas rodeadas de un halo radiolúcido. Eso muchas veces puede hacer el diagnóstico diferencial con cementoblastomas, por ejemplo, en que es como una sola pieza la estructura, la lesión con la estructura o pieza dentaria. Y por ahí la literatura también podrían encontrarlo como nódulo cementario esclerótico. Ahora, son zonas radiopacas, obviamente a medida que aumenta la maduración, más radiopacas se tornan, pero también vamos a ver tejido fibroso, trabéculas óseas o estas estructuras cementarias, cierto, densas, poco espacio medular y escaso elemento celular. ¿Ven? Acá vemos estas estructuras, no son tan esféricas como los cementículos que veíamos anteriormente, pero tienen claramente un grado de condensación muchísimo mayor que el tejido, ¿cierto?, fibroso adyacente. Y acá hay otra imagen, miren, esta como imagen mixta, zonas radiolúcidas, áreas radiopacas, miren ahí la radiopacidad que presenta y más avanzada aún, ¿ya? Eso, chicos, era lo que yo les quería presentar, ¿ya? No sé si van a tener esta clase antes o después de las de hipertensión, pero ha sido un gusto compartir nuevamente dentro de este nuevo módulo del diplomado. Ya, nos estamos viendo en una nueva oportunidad.